Buenos días. Dios los bendiga. Bueno, qué privilegio poder volver. No sé si me recuerdan. He estado un par de veces visitándoles y parece hoy despidiéndome. Ya gracias a Dios, bueno, más adelante les voy a contar un poquito el proceso del proyecto, pero ya parece como en su última etapa para salir al campo, entonces ahí les voy a ir contando, amén. Entonces vamos a compartir la palabra y mientras que usted ahí busca Juan capítulo 17, desde el versículo 20 vamos a leer hasta el final del capítulo. Yo quiero que piense por un momento si le ha pasado, si ha experimentado, que cuando vamos creciendo empezamos a hablar igualito a los papás, a la mamá, al papá, a los abuelos, bueno, la persona que le crió, un tío, un hermano mayor. Y la cosa es que uno se parece mucho. Y hay cosas que uno pues le gustan, otras que no. Yo digo que tengo una cosa que no me gusta de mi mamá, pero la copié igualitica. Y yo no sé si les pasa, pero cuando uno le preguntan, ¿y cómo le fue? Bien. Entonces uno se queda ahí. Yo siempre le decía, pues déjeme responder, porque ya le respondió sola. Entonces, y ahora me doy cuenta que soy igualita. Que hablo y me respondo sola. Le pregunto a alguien y yo ya misma tengo la respuesta. Entonces, cuando me pasa y yo por dentro y como, uy, soy igualita a mi mamá. O eso que van caminando y le dice, ay, mira, camina igualito al papá, ¿cierto? ¿Por qué sucede? Porque nos criaron, porque estamos conviviendo con ellos todo el tiempo. En mi caso, yo llevo toda mi vida viviendo y trabajando con mis papás. Así que casi que 24/7 he estado con ellos. Entonces uno pues todo se le pega, todo se lo va a copiar. Y eso mismo sucede cuando usted y yo caminamos con Cristo. Cuando usted y yo andamos con el Señor en unidad, como dice ahí, no sé si ya pusieron la diapositiva, dice unidad perfecta, ¿cierto? Cuando usted y yo andamos en unidad perfecta con Dios, eso se refleja. Y el mundo lo ve, ¿sí? Aunque usted diga, es que yo no soy cristiano para que me miren, lo van a mirar. Porque ya usted tiene acá una chapa que dice que es cristiano. Y todo el mundo lo está mirando. En la casa, en la calle, en el barrio, donde trabaje, donde estudie, donde viva. Todo el mundo lo está viendo. Entonces, quiera o no, nos están mirando. Y ahí es donde nosotros debemos realmente reflejar que Cristo está en nuestras vidas. Y hoy vamos a hablar un poquito acerca de eso, cómo la unidad con Dios hace que el mundo crea, conozca y conecte con el amor de Dios. Y quiero entonces que me acompañen. Juan capítulo 17, del versículo 20 al 26. Dice así en el nombre de Jesús. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido y estos han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Vamos a cerrar un momentico los ojos. Señor, te damos gracias por esta mañana, Padre. Yo te doy gracias por la vida de cada uno de los que estamos, Señor, reunidos en este lugar.
Gracias, Señor, porque ellos han dispuesto este domingo para venir a esta casa, Señor, para venir a tu casa, Señor, y sabemos que tú estás en este lugar, que tú estás presente en medio de nosotros, y yo te pido, Señor, que nos hables. Yo siempre digo, no me canso de decirlo, el Señor siempre habla a través de su palabra, y hoy escuchamos su voz, así que esté dispuesto, disponga ahí su corazón, sus sentidos, todo lo que usted es, y no permita que ninguna distracción, impedimento haga que la palabra que Dios quiere sembrar hoy en su corazón sea sembrada. Señor, llévate todo lo que lo impida y ayúdanos, Señor, a escucharte hoy. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces, creer, conocer y conectar es el resultado de la unidad. Usted se va, si no se recuerda nada de lo que yo voy a hablar, que usted salga de este lugar acordándose de esto. Creer, conocer y conectar es el resultado de la unidad. Resulta que el capítulo 17 del Evangelio de Juan es toda una oración. Nosotros solamente leímos como 7 versículos, los últimos versículos, pero todo el capítulo es una sola oración. Es la última oración que Jesús hace antes de que lo arresten. Entonces, ¿con quién estaba Jesús allí presente? Con los 11, porque Judas ya se había ido a hacer lo que tenía que hacer. Entonces Jesús estaba solamente con los 11 discípulos. Y cuando él empieza esta oración, hace del versículo 1 al 5 en el capítulo, para los que están anotando, entonces del 1 al 5, hace una oración por sí mismo, Jesús ora por él. Luego del 6 al 19, Jesús ora por los 11 discípulos, de manera específica por esos 11. Pero del 20 al 26 le llaman la oración universal o la oración sacerdotal, porque es la oración que Jesús hace por los que iban a venir después, ¿sí? O sea que de alguna manera Jesús oró por usted. En ese momento él oró porque él creía que usted y yo íbamos a llegar un día. Y siempre que pienso en esto, me pregunto, ¿será que los discípulos hicieron bien la tarea? ¿Ustedes qué dicen? Y los discípulos después de los discípulos. Y los que vinieron después. Y después. Y muchas generaciones hasta que alguien le habló del Señor. Y usted está hoy acá porque alguien le compartió. Y por un momento ahí piense en esa persona, no vamos a hablar de eso, pero piense por un momentico en esa persona que por primera vez le habló del Señor. ¿Alguien vino hoy por primera vez? Bienvenida. ¿Ya alguna vez había ido a alguna iglesia? La primera vez. Ah, ok, ya conoce. Listo. Alguien nos invitó, nos habló, nos compartió. En mi caso fue mi hermana mayor. Pero alguien siempre estuvo ahí, ¿cierto? Que oró por nosotros, que la sufrió, que lloró, que derramó lágrimas por nosotros. Pero hubo buenos hombres y mujeres de Dios que siguieron esas generaciones de discípulos. Ahora nos toca a nosotros. Y de eso vamos a hablar hoy, ¿sí? Versículo 20 entonces leíamos y empieza diciendo: no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Entonces ahí lo que veníamos hablando, empieza diciendo Jesús, yo no solamente voy a orar por estos, sino que ruego, clamo por los que van a venir después. ¿Para qué? Jesús les dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Unidad. Entonces el primer punto ahí es la unidad con el Padre nos lleva a creer. ¿Por qué? Porque si usted y yo caminamos con Cristo en unidad, vamos a hacer que el mundo crea. Pero antes de ir a ese punto, esto me hace acordar un poquito acerca de la alegoría de la vid verdadera. En el capítulo 15 de Juan habla de eso y dice que nosotros somos los pámpanos o las ramas y que Él es la vid. Y que si usted y yo no estamos pegaditos a esa vid, ¿qué pasa? Se cae, se quema y paila, ¿cierto? Ya ahí queda como muy difícil volver. Y no es que no haya misericordia, sí, todavía tenemos misericordia y si usted peca, no es que, ay, no, ya paila, me perdí. No, todavía hay misericordia y podemos volver al Señor.
Pero tenga claro, como dice la palabra, que si usted permite que ese pecado se vuelva realmente su vida, usted un día se va a despegar y se va a caer y ya no va a haber posibilidad. Entonces nosotros tenemos que permanecer unidos a la vid. Si usted y yo no permanecemos unidos, Señor, usted y yo nos vamos a secar en algún momento. Entonces, esa permanencia, como lo dice ahí con la vid y con los pámpanos, es una permanencia de estar. Y a mí me gusta en el capítulo 15, hay un versículo que siempre me ha llamado la atención. Versículo 16 dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Dice ahí que usted y yo hemos sido escogidos. Vea, usted y yo no estamos en este lugar porque se nos ocurrió ir a la iglesia, porque se nos ocurrió madrugar un domingo y vamos para la iglesia. Usted y yo estamos acá porque el Señor nos trajo. No es coincidencia, no fue la invitación que me hicieron, no. Dios usó todas esas cosas para que usted y yo estemos acá. ¿Por qué? Porque Él tiene un plan con cada uno de nosotros. Y por eso nos ha traído a su presencia. Entonces Él nos escogió. ¿Y nos escogió para qué? Para ir y llevar fruto. ¿Cuál es ese fruto? Su vida. Todo lo que usted es, ¿sí? Todo lo que usted representa en el mundo, lo que usted hace, cómo lo hace, de qué manera vive. Todo eso es el fruto que Dios ha producido en nosotros. Entonces cuando nosotros mostramos algo que no es, pues es porque hay que corregir, ¿cierto? Y hay que transformar eso y permitir que Dios transforme todo eso, porque Él quiere realmente que usted y yo demos buen fruto, pero no cualquier fruto, dice un fruto que permanezca. Y eso es lo que va a hacer, ahí sí dice el versículo al final, para que el mundo crea que tú me enviaste. Cuando usted y yo caminamos en unidad con Dios, el mundo va a creer. ¿A usted no le ha pasado que cuando usted empezó a caminar con el Señor, o ya está conociendo al Señor, y usted empieza a cambiar? De un momento a otro, usted ya no dice mentiras, de un momento a otro usted era bien mal geniado. Yo era re grosera, mal geniada, malacarosa, y de un momento a otro, pues ya no era así. Y entonces mi papá se dio cuenta. Y mi papá dijo: ay, tan buena esa muchacha como está, chévere desde que fue a la iglesia. Y yo decía: sí, ¿cómo así? ¿En qué momento cambié? Pero uno no se da cuenta de eso. ¿Qué pasa? Que el Espíritu Santo nos empieza a llenar, usted empieza a caminar en unidad con Dios y eso lo refleja. Y el mundo empieza a verlo. Y los que primero lo ven son los de la casa. A algunos les gusta, a otros no, ¿cierto? Hay familiares que chocan con eso, pero tarde o temprano esos familiares también van a decir: tan bueno. Y un día, tarde o temprano, van a venir también al Señor, ¿sí? Entonces, cuando la gente lo ve y le dice: oiga, usted está como más bonito, como que más resplandeciente, como que se le ve esa cara así, como usted mírese y diga: ay, sí, la gloria de Dios que está en mí, cómo me hace así de feliz. Porque eso lo tenemos que reflejar. A veces uno ve a los cristianos y pareciera que están tristes, amargados. ¿Y usted cómo está? Bien. Y uno dice: pues dígaselo a la cara, ¿cierto? Porque como que no parece. Nosotros como cristianos tenemos que mostrar el gozo, la presencia del Señor, reflejar que Él está en nosotros, que se vea, para que el mundo realmente lo pueda ver. Y hay algo especial en el Evangelio de Juan, y es que cuando Juan habla de creer, ¿cuántos hemos escuchado yo creo en Dios a la gente? Todo el mundo, ¿cierto? Dice: no, pero es que yo creo en Dios, ¿sí? Pero realmente uno cuando va a la verdad, a la realidad, pues no es que crean, ¿cierto? Porque el Evangelio de Juan, cuando me habla de creer, me habla de que es salvo, de que creyó en que Cristo murió en la cruz, resucitó y nos ha dado vida eterna. Ese es el creer de Juan. Entonces cuando Juan dice para que el mundo crea, es para que el mundo sea salvo. Entonces cuando usted y yo vivimos en unidad perfecta con Dios, el mundo va a ser salvo.
y vamos a ver cómo a través de nuestra vida otros van a conocer y van a poder recibir la salvación. Segundo, para la unidad con el Padre nos lleva a conocer. Y el versículo 22 nos dice algo que a mí me llamó mucho la atención, y es que empieza diciendo: la gloria que me diste yo les he dado. ¿Y qué es la gloria? Y yo me puse a leer todo el capítulo, por eso les hablaba un poquito acerca de toda la oración. El versículo 1 de ese capítulo 17, Jesús cuando ora por él dice: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que tu Hijo también te glorifique. ¿Cuál hora había llegado? ¿Cierto? La hora de morir, la hora de entregar la vida, la hora de decir: a esto vine. Entonces dice Jesús: Señor, glorifícame para poder yo glorificarte. ¿Qué es la gloria? ¿Cuántos han escuchado o han cantado esa canción que dice: de gloria en gloria te veo, cuanto más te conozco, que yo quiero saber más de ti? Y uno la canta así, todo emocionado. Y cuando usted dice de gloria en gloria, usted le está diciendo al Señor que nosotros vamos de muerte en muerte. ¿Por qué? Porque le estamos entregando lo que somos para que Él haga lo que quiere hacer en nosotros. Como decía Juan: Señor, que yo mengüe para que tú crezcas. Entonces, realmente cuando vamos creciendo de gloria en gloria con el Señor, nosotros tenemos que ir muriendo. Y no es que el Señor quiera matar nuestros sueños y nuestra vida y ya lo que somos, eso no vale, no. Dios nos creó con todos los sueños, con las emociones, con todo lo que somos. Y a Dios, pues si Dios nos creó así es porque le agrada lo que somos. Pero nosotros tenemos que ser transformados y para eso necesitamos ir muriendo, ¿cierto? Entonces, la gloria, ¿qué significa? Primero, entregar. Pero la gloria también, dice el versículo 4, Jesús en su oración: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. ¿Qué es la gloria? Obediencia. Entonces, cuando usted realmente ha recibido la gloria de Dios, usted y yo obedecemos. ¿Y cuál fue la obediencia de Jesús? Con gotas de sangre ahí sufriendo porque iba a morir, dijo: Señor, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Quién aquí ha derramado gotas de sangre por obedecer al Señor? Creo que no nos ha pasado todavía, ¿cierto? Gracias a Dios. Pues obedezcamos por las buenas, ¿cierto? Que el Señor nos ayude a obedecer. Si usted y yo queremos la gloria de Dios, entreguemos nuestra vida y obedezcamos. Pero también, como todo este pasaje nos está hablando, ¿qué es la gloria? Y ahí el versículo 22 sigue diciendo: entonces, la gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Entonces, la gloria que me habla de comunión, de permanecer en la presencia del Señor. Y si usted y yo queremos tener la gloria de Dios, pues tenemos que estar en comunión con Dios. Entonces, en nuestra vida, para nosotros realmente tener la gloria de Dios, necesitamos entregar nuestra vida, necesitamos obedecer y necesitamos vivir en comunión. Pero me gusta el versículo 23 porque dice: yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Miren que va como subiendo el nivel de unidad, ¿cierto? Ya no es simplemente que seamos uno y que sí, que vivamos en unidad, no, ya que lleguemos a una unidad perfecta. Y vuelve y dice: en perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste. Ahí vuelve y repite como esa frase. Primero decía para que el mundo crea, pero ahorita dice para que el mundo conozca. Entonces usted y yo somos responsables de que el mundo primero sea salvo, ¿cierto? Que crea para que reciba vida eterna, pero ahora para que el mundo también conozca. ¿Conozca qué? Y ahí más adelante dice que conozcan, no solamente que vean mi gloria, sino que también sepan que el Jesús había sido amado por Dios desde antes de la fundación del mundo. Entonces le dice como también para que conozcan el amor, y más adelante vamos a hablar un poquito de eso. Pero entonces, ¿para que conozcan qué? Para que conozcan todo. ¿Cuántos sabemos? ¿Alguien se puede levantar acá y decir: yo ya conozco completamente a Dios? Ninguno, ¿cierto?
Sí, cada año, yo siempre digo esto, cada año, bueno, no siempre lo digo, no, lo vivo. Cada año le digo, Señor, este año yo quiero conocerte de una manera nueva. Y tuve un año muy lindo, hace como unos 4 años tal vez, donde yo le dije, Señor, yo quiero conocerte en este año como papá, porque había conocido otras facetas del Señor. Y de pronto los que, en el caso mío, tuve el privilegio de tener papá y mamá en mi casa, y uno pues tiene como una imagen muy clara de eso, ¿cierto? De los padres. Pero los que no crecieron con papá o con mamá, pues eso como que cuando uno conoce a Dios como que se distorsiona la imagen de padre o de madre, ¿cierto? Y, y entonces yo le decía, Señor, yo quiero conocerte como papá en este año. Y empezó un proceso donde el Señor empezó a tratarme como una hija y a mostrarme quién era Él como papá. Y de verdad que uno empieza a conocer cosas nuevas de Dios que uno dice, wow, qué hermoso es el Señor. Y esta Biblia, vean, este librito, usted lo lee, usted puede leer este mismo pasaje que estamos leyendo hoy, léalo dentro del mes. Y estoy segura que el Señor le va a volver a hablar. Y de manera diferente, de manera nueva, porque la palabra de Dios es viva. Usted y yo nunca vamos a terminar de conocer a nuestro papá. Nunca. Y estamos en un crecimiento de conocerlo. De esa misma manera, usted y yo tenemos que reflejar a Cristo para que el mundo lo conozca. Porque hay gente allá afuera que está con ansiedad, con depresión, con problemas, con necesidades. Y nosotros tenemos la solución. Pero el mundo no sabe. Y si usted no habla, pues el mundo no lo va a conocer. Entonces es necesario que usted y yo reflejemos a Cristo para que el mundo realmente conozca a Dios como sanador, como proveedor, como el milagroso, como el que nos cuida, el que nos sostiene, el que sana, el que restaura, el que obra milagros. Y usted y yo tenemos la respuesta para ese mundo que está necesitado. Entonces que el Señor nos ayude a realmente mostrar el amor de Dios. Me pasó algo hace como un mes, no, ya como 2 meses en Bogotá. Tenía que ir de un lugar a otro como muy lejos, entonces estaba esperando el bus porque me salía más barato y yo no quería pagar un InDrive. Entonces yo esperé y esperé y esperé ese bus como casi una hora y nada que pasaba. Y entonces, y como esas calles en Bogotá están todas desbaratadas, eso, bueno. Entonces, finalmente me tocó pedir un carro porque ya pasaba mucho tiempo. Y el carro decía que se demoraba como casi 15 minutos en llegar. Entonces yo dije, bueno, si de aquí a que tantos minutos no pasa, y pasa el bus, me subo y cancelo la carrera. Y así era yo por dentro haciendo mis cálculos. Y no, nunca pasó el bus. Así que me tocó irme con el señor del carro. Una carrera como de 40 minutos. Entonces tuvimos tiempo para hablar y este señor hablaba y hablaba. Y desde que yo me monté en el carro, ese señor no hacía sino quejarse. De esas personas que usted habla y de todo se queja. Se queja de los dolores, se queja de la esposa, se queja de los hijos, se queja del trabajo, del mundo, de la ciudad, de las calles que estaban desbaratadas. Hubo un momento que dijo, es que mi sueño es montarme al metro de Bogotá. Y entonces, bueno, ahí hablando, en medio de toda su conversación, hubo un solo segundo que yo le pregunté, porque en medio de todo eso para él todo era malo. Entonces yo le pregunté y le dije, bueno, ¿y Dios cómo está en su vida? Y me mira y me dice, Dios. Ah, no, yo siempre tengo a Dios en mi vida, porque yo siempre le pido a Dios que esté conmigo. Y yo apenas lo miraba y yo no le volví a preguntar nada. Yo creo en Dios, yo soy una buena persona. Todo lo que la gente dice es cierto. Yo soy una buena persona, yo no le hago mal a nadie, no sé qué. Bueno. Y ya. Después de media hora, ya íbamos a llegar, faltaban ya como 10 minutos para llegar de la carrera. Me preguntó, después de que ya él habló todo, me preguntó, ¿y usted qué? ¿Usted qué hace? Y yo lo miro y yo le digo, no, pues yo soy pastora, yo soy misionera. Ah, por eso usted me preguntó de Dios. Y yo, pues, y empecé a hablarle y a contarle lo que estaba haciendo, el proyecto misionero. Bueno, empecé a hablarle de todo. Y me mira y me dice, es que uno la escucha hablar y uno la mira, y usted es como monja.
Yo lo miré y yo dije, bueno, pues si así le parezco, por lo menos algo le reflejé de Dios. Pero al final yo le regalé una promesita que tenía, se la leí, se la compartí, se la regalé y al bajarme del carro me mira y me dice, ¿sabe qué? Me voy a comprar una Biblia y voy a empezar a leer la Biblia. Y yo le dije, busque una iglesia, yo soy de las Asambleas de Dios, busque un lugar aquí donde pueda encontrar, bueno, busca al Señor. Y me mira y me dice, sí, usted es diferente. Yo me bajé del carro y ya, que el Señor bendiga a ese Señor donde esté. Pero a mí me llamó mucho la atención que en simplemente unos minutos de conversación, él viera algo diferente, ¿sí? Así sea que me hubiera comparado con una monja, pero me vio diferente, que es lo importante. Entonces, que el Señor realmente pueda ayudarnos para que el mundo nos vea así, que nos vea diferentes y que por algo que usted le pueda compartir, la gente se inquiete en buscar a Dios. Y esa, creo yo, es la tarea que el Señor nos ha llamado a hacer. Primero para que el mundo crea, pero también para que el mundo conozca. Y por último, la unidad con el Padre nos lleva a conectar. Dice, Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido y estos han conocido que tú me enviaste. Jesús dice, Padre justo. ¿Qué es justicia? Usted sabe que si Dios obrara con justicia, usted y yo no estaríamos acá. Estaríamos ahí sí, como decíamos, con las ramas de la vid, quemados y bien paila, bien perdidos, ¿cierto? Ya no habría nada que hacer. Pero como Dios en su justicia, y Él es fiel también a su ser, Él obra con misericordia. Y por eso usted y yo estamos acá, porque hemos recibido gracia. Y esa gracia nos ha permitido, pues, no estar quemados, ¿cierto? Y me gusta porque lo que hace Jesús es resaltar ese atributo de Dios para recordarnos que usted y yo somos salvos por la mera gracia y la misericordia del Señor, porque Él es justo. Pero que Él dice, el mundo no te ha conocido. Y eso nos recuerda el versículo 11 del capítulo 1 de Juan, donde dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. El mundo hoy en día sigue sin recibir a Jesús. Aunque usted a veces le comparta a la gente no quiere escuchar. Eso no quiere decir que no haya gente donde cosechar, porque lo cantábamos ahora, la cosecha está lista. Y sí hay muchos que quieren escuchar. Entonces, muchas veces hemos sido rechazados por predicar, sí, pero no lo dejemos de hacer, porque entre que prediquemos, alguien lo va a recibir. Y vale la pena aunque sea uno. Entonces, alguien nos compartió, yo no puedo dejar de compartir con otros. Que el Señor coloque a esas personas. Entonces, el mundo no conoció a Jesús, pero, aunque ahí vuelve y lo dice también al final el versículo 11 del capítulo 1. Entonces, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, pero los que le recibieron y creyeron, les dio la potestad de ser hijos de Dios. Entonces, habrán unos que no, pero habrán otros que sí. Y los que crean se convertirán en hijos de Dios. Entonces nosotros tenemos una tarea y es hacer que el mundo conecte. Dice el versículo 25, volvemos al capítulo 17. Pero estos han conocido que tú me enviaste. Y dice el 26, y les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. ¿Cómo va a ser Jesús hoy? Para seguir dando a conocerse, para seguir dando a conocer el amor de Dios. ¿Cómo lo hace? A través del Espíritu Santo, que está ¿en quién? En nosotros. O sea, a través de la iglesia, a través del cuerpo de Cristo, que somos nosotros. Y si usted y yo no hacemos la tarea, el mundo no va a poder conocer, no va a poder creer y no va a poder conectar con el amor de Dios. Entonces es necesario que usted y yo lo mostremos, lo reflejemos. Quiero terminar
contando un poquito del proyecto antes de orar. Yo creo que Dios ha usado todo lo que soy de una manera integral, los dones, los talentos, todo lo que Dios fue formando para que yo refleje el amor de Dios a otros. He estado en lugares donde simplemente como con el taxista, en una conversación, el Señor hace algo, ¿sí? Y Dios da estrategias de evangelismo, Dios da estrategias porque cada persona es especial, diferente, y a cada uno el Señor nos va a dar una forma de hacerlo, ¿sí? Entonces yo digo que para mí compartiendo la promesa se convirtió en el medio de Dios para que yo haga discípulos, en la excusa de Dios, porque de pronto nosotros a veces pues no sabemos cómo hacerlo, pero Dios se las ingenia y a todos nos da una estrategia para que nosotros hagamos lo que Él nos llamó a hacer. Y cuando el Señor me dijo que me llamaba a ir a ser discípulos a otros lugares, dijo, te voy a llevar a muchos países. Recuerdo una vez que el Señor me dijo que yo era testimonio de santidad para las naciones. Yo recuerdo que cuando escuché eso, yo por dentro tengo que confesar que uno como que se ríe, porque uno sabe que pues que somos pecadores y uno sabe quiénes sos, ¿cierto? Uno sabe perfectamente quién es. Y yo recuerdo que yo como que dije, yo creo que usted se equivocó, Señor, porque yo santa, Entonces empecé a entender qué era la santidad. La santidad no me habla de perfección, la santidad me habla de dependencia, de que el que es santo vive en mí y por eso nosotros somos santos. Y sí, estamos en un proceso de santificación donde cada vez somos más como el Señor y reflejamos más quién es Él, pero estamos creciendo. Entonces no se trata de que usted sea perfecto, no se trata de que usted ya se la sepa todas, no, sino simplemente que usted dependa del Señor. Y cuando usted y yo dependemos del Señor, usted y yo vamos a reflejar a otros quién es Él. Camine con el Señor, no tiene que mostrarse sin pecado, no, porque nadie es así. Muestre quién es usted de una manera tan genuina que la gente pueda enamorarse de ese Dios que ayuda a los que no somos capaces, a los que no podemos a veces, a los que creemos que no tenemos dones y como Dios da dones, a los que parecen que tienen una lucha con algún pecado y uno dice, pero es que eso yo lo intento y no soy capaz. Dios ayuda a esos. Y ese es el Dios que nosotros tenemos que mostrar, no un Dios que está lejano. Dios nos habla en este pasaje de que Él está tan cercano que quiere vivir en unidad perfecta con nosotros. Y esa unidad perfecta no habla de lejanía, no habla de un Dios que está en el cielo mirándolo, míralo, lo que hizo. Y uno piensa que Dios va a bajar con la chancleta, yo no sé. Y no, eso no es Dios, ¿cierto? Ese no es nuestro Dios. El Señor nos mira con tanto amor que Él quiere ayudarnos en medio de nuestras situaciones. Y yo no sé lo que el Señor va a ir a hacer a través de mi vida en ese lugar, pero sí sé que Él me llamó a ir. Y siempre lo he compartido, ¿cómo? Pues a través de los dones que Él me dio, que es el arte y la música. Y yo no sé si ahí tenemos, las diapositivas del lugar donde voy, pero yo quiero, no sé cuál es la siguiente diapositiva. Bueno, ese es el logo del proyecto, compartiendo la promesa. Tenemos algunas tarjeticas, por ahí los que quieran llevarla, los sugieres las van a compartir. Y tengo también estos, lo pueden pegar en la nevera, en el celular, en el computador, donde quieran, para que me recuerden y cuando lo vean estén orando por este proyecto. Una de las peticiones que tengo en este momento es que ya envíe los papeles para la visa y estoy en espera de esa respuesta, así que como les decía, tal vez esta sea mi despedida. Nos veremos cuando vuelva, si Dios permite. Pero parece que salgo este año, posiblemente entre julio y septiembre, si todo sale bien con los documentos, estaría viajando al campo. Entonces,
Amén. La verdad que es simplemente decirle al Señor gracias y gloria a Él porque Él es el que lo ha hecho en este tiempo. El presupuesto falta un poco, pero ya está casi, estoy como en el 85%, 90% del presupuesto. Entonces, pues Dios ha sido bueno, ha sido fiel, ha provisto y sé que lo que falta el Señor lo tendrá. Oremos para que el Señor provea lo que falta y que los documentos de la visa pues salgan en el tiempo que el Señor tenga. Amén. Y quiero leerla ahorita, así la última diapositiva. Las misiones es el reflejo del amor de Dios al mundo y todos hacemos parte. Y creo que ahí están los pilares de las misiones y los conocemos, ¿cierto? Orar, dar, ir y enviar. Yo no sé los que van a ir de este lugar, pero yo creo que Dios va a levantar también generaciones de misioneros en este lugar, ¿cierto? De nuestras iglesias Dios envía. Todos podemos orar, todos podemos dar y los que Dios llame a ir, pues irán, pero también todos podemos enviar, ¿cierto? Como iglesia enviamos. Y juntos podemos extender el reino de Dios a través de la obra misionera. Pero hay algo y es como un reto que Dios puso en mi corazón hace un tiempo, leyendo un libro acerca de la santidad, y por eso quería cerrarles con esta parte del testimonio del llamado. Y leí esto y yo digo, esto es un reto muy grande para mí sola, entonces yo se los voy a compartir para que lo carguen conmigo. Esto dice así: el mundo necesita con urgencia ver cómo es Dios. Porque el propósito y el destino final de tu existencia es ser santo. Por el precio que Jesús pagó para hacerte santo. Porque eres un santo, porque los santos ven y conocen a Dios. Porque te estás preparando para vivir en un lugar donde no hay pecado. Y porque tu ejemplo puede inspirar a alguien que te observa a elegir o rechazar el camino de la santidad. Nosotros tenemos que reflejar la unidad con el Padre para que el mundo crea, conozca y conecte con el amor de Dios. Porque si no, usted y yo nos convertimos en los responsables de que la gente rechace a Dios. O usted y yo lo reflejamos para que la gente lo conozca y lo acepte, o usted y yo mostramos un mal testimonio que haga que la gente lo rechace. Y no se los digo para asustarlos. Todo lo contrario, se los digo para animarlos. Porque es una gran responsabilidad que tenemos, sí. El Señor nos ha dado una gran responsabilidad. Pero no estamos solos. El Espíritu Santo está con nosotros. Y así como yo un día en mi ingenuidad e ignorancia le dije, Señor, heme aquí, envíame a mí. Pues yo creo que el Señor tiene un propósito con todos. Y a todos nos ha llamado. A mí me llamó a ir al otro lado del charco, pero a usted lo ha llamado a su casa, a su familia, a sus vecinos, a su barrio, su lugar de trabajo, los que estudian, donde estudian, a los buses, al lugar donde Dios los llamó. Pero a donde Dios los ha llamado, Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito. Y Él quiere llevarnos para que reflejemos al mundo quién es Él. Y siempre pienso, como dice la palabra, es muy probable. Usted y yo somos el reflejo de Dios al mundo. Del Dios invisible, usted lo hace visible. Usted y yo lo hacemos visible. Y es muy probable que lo que la gente conozca de Dios es su vida. Entonces la pregunta sería, ¿qué conoce la gente de Dios? Si lo que me está mirando es a mí. Vamos a ponernos sobre nuestros pies y vamos a orar. Señor, yo te doy gracias por esta mañana, Padre. Te doy gracias por la vida, Señor, de cada uno de los que están reunidos en este lugar. Bendigo, Señor, a cada uno de ellos, Dios. Tú conoces cada varón, cada mujer.
Conoces sus pensamientos, conoces sus luchas, conoces lo que están pasando específicamente en este momento. Y tal vez hoy, Señor, venían con angustia, venían con alguna dificultad, con alguna carga, Dios. Yo te pido, Señor, que hoy traigas descanso. Que el Dios que está desde la eternidad y hasta la eternidad sostiene con su mano todas las cosas y no hay problema grande para Él. El Señor tendrá cuidado y tiene cuidado de tu situación, de todo lo que estás viviendo, de lo que estás pasando, de la enfermedad, de la necesidad, del problema, de la situación que estás viviendo. El Señor tiene el control, porque el que sostiene el universo con su mano sostiene nuestras vidas. Él es el gran yo soy, el alfa y la omega, el principio y el fin, el que es, el que era y el que ha de venir. A Él le rendimos hoy este culto, a Él le rendimos hoy la gloria, la honra, la alabanza, la adoración, al que hemos conocido y estamos conociendo, al que le hemos entregado la vida. Él está en este lugar y Él conoce tu vida, Él conoce tu situación. Y en medio de tu realidad y en medio de lo que tú estás viviendo, el Señor te va a usar y quiere usarte. Gracias, Señor. Envíame a mí. Yo iré por aquellos que vagan sin ti. Envíame a mí. Yo iré. Si el Señor le habló a su corazón en algo de lo que hablamos hoy, de la palabra, del mensaje, yo quiero que piense en eso que Dios le habló por un momento y lo guarde ahí en su corazón. Que eso específico que Dios está hablando a tu corazón en esta mañana, lo tengas ahí y abras tu boca por un momento y le respondas al Señor en oración. Lo que Él te está hablando. Y de pronto el Señor te está inquietando a que te arrepientas o te está inquietando para que hagas algo a lo que Él ya te ha llamado a hacer y te has negado en hacerlo. De pronto hoy sea la oportunidad de decirle: Señor, usa mi vida, ¿cómo quieres hacerlo? Y empieza a responder al Señor con tus labios, con tu boca, con tus propias palabras. Levanta una oración y responde en oración al Señor. ¿Qué quieres decirle a Él en esta mañana a través de esto que escuchaste? Tal vez tú puedes decir: Señor, esto es mucho, esto es un reto muy grande para mí. Yo no sé cómo servirte, no sé cómo hablarle a otros. Dile también eso al Señor en esta mañana. Él está en este lugar. Aquí, envíame a mí. Yo iré por aquellos Que vagan sin ti. Heme aquí, Señor. Heme aquí. Envíame a mí. Heme aquí. Envíame a mí. Yo iré Por aquellos que vagan sin ti. Envíame a mí. Yo iré. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque tu Espíritu Santo está en este lugar y tú estás llenando la vida de cada uno de nosotros.
y hablándonos y mostrándonos qué quieres hacer con cada uno de nosotros. Yo te pido, derrama de tu Espíritu Santo sobre este lugar. Araya Kandara Baraya Sara Diria Kaya. Andara Bandara Babaya Kaya Sara Andara Tatuara Baraya Kiria Kasaya. Señor, llena de tu Espíritu en la vida de cada uno, Señor. Derrama de tu presencia. Arabaraya Kanda Kirabaya. Antuaraya Shira Daraya Karakianda Karababaraya Saya. El Señor te está hablando en esta mañana que no estás solo, que si tienes dones, que si tienes talentos, que el Señor te va a dar las estrategias, pero el Señor hoy te está llamando a que vivas en comunión con Él, a que seas uno con Él. Así como Jesús y el Padre eran uno y nos dan el ejemplo de vivir en unidad perfecta con Él. Que tú y yo seamos uno en Cristo, para que realmente a través de nuestra vida Él pueda hacer que el mundo crea, conozca y conecte con el amor de Dios. Tú eres, cada mujer, cada varón que está en este lugar, tú eres el reflejo de Dios al mundo. Lo que la gente conoce de Dios es a ti. Y el Espíritu Santo está contigo para ayudarte en tus procesos, en tus luchas, en tus dificultades. No tienes que ser perfecto. No tienes que estar súper bien para que Él te use. Tienes que depender de Él. Tienes que entregarle tu vida a Él y Él hará contigo lo que Él quiere hacer. Señor, gracias por lo que tú haces. Gracias por este lugar. Gracias por cada uno de nosotros. Levanta, Señor, esos hijos y esas hijas tuyas que van a ser el reflejo de ti allá afuera. Te damos toda la gloria y la honra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermanos, qué lindo saber que nuestro Dios tiene propósitos especiales para cada uno y que todos somos importantes en esta tarea y que Dios quiere usarnos a todos, y usted y yo somos ese instrumento para reflejar al Señor en donde estemos. Vamos entonces a tomar ahora las ofrendas. Invitamos a los diáconos que se acerquen por acá para tomar las ofrendas y los diezmos.